La física del futuro, por Michio Kaku. Capítulo 1. El futuro de los ordenadores. La mente controlará la materia. Todo individuo considera que los límites de su propia visión son los límites del mundo. Arthur Schopenhauer. Nunca un pesimista descubrió los secretos de las estrellas, ni navegó hacia un país que no estuviera en el mapa, ni abrió un nuevo cielo al espíritu humano. Helen Keller. Conservo un vivo recuerdo de cuando estuve en el despacho de Mark Weiser, en Silicon Valley, hace casi 20 años, escuchando atentamente mientras él me explicaba su visión del futuro, sin parar de gesticular con las manos. Me contó, muy emocionado, que estaba a punto de producir una revolución que cambiaría el mundo. Weiser formaba parte de la élite informática que trabajaba en Xerox PARC, Palo Alto Research Center, un centro de investigación que fue pionero en la creación del ordenador personal, la impresora de láser y una arquitectura basada en ventanas, con interfaz gráfico de usuario. Pero era inconformista, un iconoclasta que hacía añicos la sabiduría convencional, y además era miembro de una banda de rock duro. En aquellos tiempos parece que ha pasado una eternidad. Los ordenadores personales eran una novedad y no habían hecho más que empezar a entrar en la vida de la gente, que se iba animando lentamente a comprar aquellos aparatos voluminosos y pesados para analizar las hojas de cálculo y hacer un poco de procesamiento de textos. Internet era todavía una gran medida coto privado de científicos como yo, que teníamos el capricho de enviar fórmulas a nuestros colegas en un lenguaje de arcanos. Había apasionados debates sobre si esa caja que teníamos encima de la cabeza, con su mirada fría e implacable, deshumanizaría la civilización. Incluso el analista político William F. Buckley tuvo que defender el procesador de textos frente a nuestros intelectuales que denostaban contra él y afirmaban que jamás tocaría en un ordenador, llamándolo instrumento de los filisteos. Fue en la época de controversias cuando Weiser acuñó la expresión ubiquitous computing, informática omnipresente. Mirando a lo lejos, más allá del ordenador personal, Weiser predijo que algún día los chips llegarían a ser tan baratos y abundantes que estarían diseminados por todo nuestro entorno, en nuestras prendas de vestir, en el mobiliario, por todas partes e incluso nuestros cuerpos. Todos ellos estarían conectados a Internet, compartiendo datos, haciendo nuestras vidas más agradables, atendiendo todos nuestros deseos. Allí a donde fuéramos, los chips estarían presentes para hacer realidad silenciosamente nuestros deseos. El entorno estaría vivo. Para su época, el sueño de Weiser era extravagante, incluso absurdo. La mayoría de los ordenadores personales eran todavía caros y ni siquiera estaban conectados a Internet. La idea de que miles de millones de diminutos chips podrían algún día ser tan baratos como el agua del grifo se consideraba un disparate. Entonces le pregunté por qué se sentía tan seguro de que iba a producirse aquella revolución. Me contestó tranquilamente que la potencia de los ordenadores estaba creciendo exponencialmente y sin que se viera límite alguno para este crecimiento. Hecha la cuenta, me sugirió, era solo cuestión de tiempo. Lo triste es que Weiser no vivió el tiempo suficiente para ver materializarse esta revolución, porque falleció de cáncer en 1999. La idea motriz que subyace en los sueños proféticos de Weiser es algo que se llama la ley de Moore, una regla empírica que ha guiado a la industria informática durante 50 años o más, estableciendo con precisión el camino hacia una civilización moderna. La ley de Moore dice simplemente que la potencia de los ordenadores se duplica más o menos cada 18 meses. Esta sencilla ley, enunciada por primera vez en 1965 por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel Corporation, ha contribuido a revolucionar la economía mundial.
ha generado unos beneficios fabulosos y ha alterado de manera irreversible nuestro modo de vida. Si trazamos una representación gráfica de los precios rápidamente descendentes de los chips y de su raudo avance en la velocidad, capacidad de procesamiento y memoria, obtenemos una línea notablemente recta que corresponde a los últimos 50 años. La representación gráfica es una curva logarítmica. De hecho, si ampliamos el gráfico de tal modo que incluya tecnología del tubo de vacío e incluso las calculadoras mecánicas de manivela, la línea puede alargarse hasta abarcar más de 50 años, llegando a 100 años hacia el pasado. A veces es difícil imaginarse el crecimiento exponencial, ya que nuestras mentes piensan de manera lineal. Además, se produce de una forma tan gradual que muchas veces no somos capaces de percibir el cambio. Sin embargo, a lo largo de varias décadas, puede cambiar completamente todo lo que nos rodea. Según la ley de Moore, cada Navidad nuestros nuevos juegos de ordenador son casi el doble de potentes en cuanto al número de transistores que los del año anterior. Además, a medida que pasan los años, este incremento se hace enorme. Por ejemplo, cuando recibimos una felicitación de cumpleaños en el correo, la tarjeta a menudo tiene un chip que canta cumpleaños feliz. Lo curioso es que ese chip tiene más potencia de ordenador que todas las fuerzas aliadas de 1945. Hitler, Churchill y Roosevelt habrían hecho cualquier cosa para conseguirlo. ¿Y qué es lo que hacemos con él? Después del cumpleaños tiramos la tarjeta y el chip a la basura. Hoy en día, un teléfono móvil tiene más potencia de ordenador que toda la NASA en 1969, cuando llevó 2 astronautas a la Luna. Los videojuegos, que consumen enormes cantidades de potencia de ordenador para simular situaciones en 3 dimensiones, utilizan más potencia de ordenador que los ordenadores centrales de la década pasada. La actual PlayStation de Sony, que cuesta $300, tiene la potencia de un superordenador militar de 1997, que costaba millones de dólares. Podemos ver la diferencia entre crecimiento lineal y crecimiento exponencial de la potencia del ordenador. Si analizamos el modo en que la gente veía el futuro de las computadoras en 1949, cuando Popular Mechanics predijo que los ordenadores crecerían linealmente en el futuro, quizás solo duplicando o triplicando su potencia con el paso del tiempo. Podía leerse lo siguiente: si una máquina computadora como la ENIAC está equipada actualmente con 18.000 tubos de vacío y pesa 30 toneladas, las computadoras del futuro podrán tener solo 1.000 tubos de vacío y no pesarán más de 1,5 toneladas. La madre naturaleza aprecia el poder de lo exponencial. Un solo virus puede atacar una célula humana y obligarla a hacer varios cientos de copias de él mismo, dado que prolifera multiplicándose por 100 en cada generación. Un virus puede generar 10.000 millones de virus en solo 5 generaciones. No es de extrañar que un único virus pueda infectar el cuerpo humano, que tiene billones de células sanas, y producirnos un resfriado en más o menos una semana. No solo aumentando la cantidad de potencia del ordenador, sino que ha cambiado radicalmente la forma en que esta potencia se produce, lo cual ha tenido enormes consecuencias en la economía. Podemos ver esta progresión por décadas. En 1950 a 1959, los ordenadores de tubos de vacío eran unos artefactos gigantescos que llenaban varias habitaciones con auténticas junglas de cables, bobinas y acero. Solo el ejército era lo suficientemente rico como para costear aquellas monstruosidades. 1960 a 1969, los transistores sustituyeron a los ordenadores de tubos de vacío y los computadores centrales fueron introduciéndose gradualmente en el mercado. 1970-1979.
Las placas de circuitos integrados que contenían cientos de transistores crearon el minicomputador, cuyo tamaño venía a ser el de una mesa grande. 1980-1989. Los chips, que contenían decenas de millones de transistores, llegaron a hacer posible la fabricación de unos ordenadores personales que podían caber en un maletín. 1990-1999. Internet conectó cientos de millones de ordenadores en una sola red global. 2000-2010. El uso omnipresente del ordenador sacó al chip del interior de este aparato, de tal modo que los chips se han diseminado por todo nuestro entorno. De esta manera, el antiguo paradigma, un chip dentro de un ordenador de sobremesa o de un portátil, ha sido sustituido por uno nuevo. Miles de chips dispersos en el interior de cualquier objeto, como muebles, aparatos, imágenes, paredes, coches y prendas de vestir, todos ellos hablando los unos con los otros y conectados a Internet. Cuando estos chips se insertan en un aparato, este se transforma milagrosamente. Se insertaron en las máquinas de escribir y estas se convirtieron en procesadores de texto. Cuando se insertaron en los teléfonos, estos se convirtieron en móviles. Al insertarlos en las cámaras fotográficas, estas se volvieron cámaras digitales. Las máquinas del millón se convirtieron en videojuegos. Los fonógrafos pasaron a ser iPods. Los aeroplanos se convirtieron en mortales aviones teledirigidos Predator. En cada caso hubo un sector industrial que experimentó una revolución y renació. Finalmente, casi todo lo que nos rodea se volverá inteligente. Los chips serán tan baratos que acabarán costando menos que su envoltura de plástico y sustituirán el código de barras. Las empresas que no hagan que sus productos sean inteligentes pueden encontrarse excluidas de los negocios y sustituidas por aquellas que la competencia que sí lo hagan. Por supuesto, seguiremos estando rodeados de monitores de ordenador, pero estos se parecerán más que a los ordenadores al papel de las paredes, a los marcos de los cuadros o a fotografías familiares. Pensemos en todos los cuadros y las fotografías que decoran hoy en día nuestro hogar. Ahora imaginemos que cada uno de ellos está animado, en movimiento y conectado a Internet. Al salir, veremos que las imágenes se mueven, ya que las imágenes en movimiento costarán tan poco como las estáticas. El destino de los ordenadores, al igual que el de otras tecnologías de masas, como la electricidad y el papel y el agua corriente, es volverse invisibles, es decir, desaparecer entre la trama de nuestras vidas, para estar en todas partes y en ninguna, haciendo realidad de deseos en silencio y manera imperceptible. Hoy en día, cuando estamos en una habitación, buscamos automáticamente el interruptor de la luz, ya que suponemos que hay una instalación eléctrica dentro de las paredes. En el futuro, lo primero que haremos al entrar en una habitación será buscar el portal de Internet, porque supondremos que la habitación es inteligente. En una ocasión, el escritor Max Frisch dijo: "La tecnología es un truco para organizar el mundo de tal modo que no tengamos que percibirla". La ley de Moore también nos permite predecir la evolución de los ordenadores en un futuro cercano. En la próxima década, los chips se combinarán con sensores supersensibles, de tal modo que estos puedan detectar enfermedades, accidentes y situaciones de emergencia, alertándonos de estos hechos antes de que queden fuera de control. Hasta cierto punto, reconocerán la voz y el rostro humanos y conservarán utilizando un lenguaje formal. Serán capaces de crear unos mundos virtuales completos que por ahora solo podremos ver en sueños. Hacia el año 2020, el precio de un chip podría bajar a más o menos un peñique, que es el coste del papel de borrador. Para entonces dispondremos de millones de chips distribuidos por todas partes en nuestro entorno y dispuestos a cumplir a nuestras órdenes en silencio. Finalmente, la propia palabra ordenador desaparecerá de nuestro lenguaje,
con el fin de analizar el avance de la ciencia y la tecnología en el futuro, he dividido cada capítulo en 3 periodos: el futuro cercano, desde el presente hasta 2030, mediados del siglo, desde 2030 hasta 2070, y en última instancia el futuro lejano, desde 2070 hasta 2100. Estos periodos de tiempo no son más que unas burdas aproximaciones, pero indican el marco temporal de las distintas tendencias que se perfilan en este libro. El rápido ascenso de la potencia del ordenador para el año 2100 nos dará un poder igual al de los dioses mitológicos que adorábamos en otros tiempos, permitiéndonos controlar el mundo que nos rodea utilizando solo el pensamiento. Al igual que los dioses de la mitología, que podían mover objetos y reconfigurar la vida con un simple movimiento de la mano o una inclinación de la cabeza, también nosotros seremos capaces de controlar el mundo que nos rodea. Con el poder de nuestras mentes estaremos en permanente contacto mental con los chips diseminados por nuestro entorno, que cumplirán nuestras órdenes sin rechistar. Recuerdo haber visto un episodio de Star Trek en el que la tripulación de la nave Enterprise encontraba un planeta habitado por los dioses griegos. Frente a ellos se erguía el dios Apolo, una figura gigantesca capaz de deslumbrarles y abrumarles con sus proezas divinas. La ciencia del siglo XXIII era impotente para luchar con un dios que había gobernado los cielos varios milenios atrás en la antigua Grecia. Sin embargo, los tripulantes, una vez que hubieron recuperado de la sorpresa de encontrarse con los dioses griegos, no tardaron en caer en cuenta de que tenían que existir sencillamente una fuente de donde procediera aquella potencia, que Apolo tenía que estar en contacto mental con un ordenador central y una planta de energía que serían los encargados de hacer realidad sus deseos. En cuanto la tripulación localizó y destruyó la fuente de energía, Apolo quedó reducido a un simple mortal. Esto no era más que una historia hollywoodense. Sin embargo, extrapolando los extraordinarios descubrimientos que ahora mismo se están haciendo en los laboratorios, los científicos pueden imaginar el día en que también nosotros tengamos la posibilidad de aplicar un control telepático a los ordenadores para procurarnos a nosotros mismos el poder del dios Apolo. El futuro cercano desde el presente hasta 2030. Gafas y lentes de contacto conectadas a Internet. Hoy en día, a través de Internet, podemos comunicar nuestros ordenadores y teléfonos móviles, pero en el futuro, Internet estará omnipresente, en pantallas murales, mobiliarios y carteleras, e incluso nuestras gafas y lentes de contacto. Sin más que parpadear, estaremos en línea. Hay distintas formas de poner Internet en una lente. La imagen puede ser emitida por nuestras gafas y enviada a través del cristalino de nuestro ojo hasta la retina. La imagen podría también proyectarse sobre el cristalino, que actuaría como una pantalla, o podría estar incorporada a la montura de las gafas, como una pequeña lupa de joyero. Al mirar por las gafas, veríamos Internet como si estuviéramos mirando a una pantalla de cine. Podríamos manipular esto con un instrumento manual que controlara el ordenador mediante una conexión inalámbrica. También podríamos simplemente mover los dedos en el aire para controlar la imagen, ya que el ordenador reconocería la posición de nuestros dedos a medida que nos fuéramos moviendo. Por ejemplo, unos científicos de la Universidad de Washington han trabajado desde 1991 para perfeccionar el monitor virtual de retina, VRD, Virtual Retinal Display, un procedimiento en el que se dirige una luz de láser roja, otra verde y otra azul directamente a la retina, con un campo de visión de 12 grados y una resolución de 1600 por 1200 píxeles. La VRD puede producir una imagen brillante y natural, comparable a la que se ve en el cine. Esta imagen se puede generar utilizando un casco, unas gafas similares a las de buceo o unas gafas normales.
En la década de 1990 tuve la oportunidad de probar estas gafas de internet. Se trataba de uno de los primeros prototipos creados por los científicos del MIT Media Lab. Tenía el aspecto de un par de gafas corrientes, salvo por el hecho de que había una lente cilíndrica de poco más de 1 centímetro de longitud y sujeta al vértice derecho de la misma. Yo podía mirar a través de los cristales sin problema alguno, pero dando un golpecito a las gafas, la pequeña lente caía frente a mi ojo. Mirando al interior de la lente, podía ver con claridad toda una pantalla de ordenador, aparentemente solo algo menor que las del tamaño estándar. Me sorprendió la nitidez con que la veía, casi como si la pantalla estuviera ante mi rostro. Entonces tomé un aparato, más o menos del tamaño de mi teléfono móvil, que tenía teclado. Pulsando las teclas podía controlar el movimiento del cursor sobre la pantalla e incluso teclear instrucciones. En 2010, para un programa especial que presenté en Science Channel, viajé a Fort Benning, Georgia, para examinar lo último de Internet, para el campo de batalla que tenía el ejército estadounidense, un invento llamado Land Warrior. Me coloqué un casco especial, provisto de una pantalla en miniatura sujeta a un lado. Cuando desplacé la pantalla hasta situarla ante mis ojos, pude ver de pronto una imagen impactante. El campo de batalla completo con unas X que marcaban la posición de las tropas propias y enemigas. Ante mi asombro, la niebla de guerra se había levantado y unos sensores GPS localizaban con exactitud la posición de todas las tropas, los tanques y los edificios. Pulsando un botón, la imagen cambiaba rápidamente, poniendo a mi disposición Internet en el campo de batalla, con informaciones relativas al tiempo y a la disposición de las tropas propias y enemigas, además de estrategias y tácticas. Una versión mucho más avanzada introduciría Internet directamente a través de las lentes de contacto, con un chip y una pantalla LCD insertados en el plástico. Babak A. Parviz y su grupo de Universidad de Washington, en Seattle, están trabajando en los fundamentos de las leyes de contacto para ver Internet, diseñando unos prototipos que podrán cambiar algún día el modo de acceder a la red. Parviz prevé que una aplicación inmediata de esta tecnología podría ayudar a los diabéticos a regular sus niveles de glucosa. La lente expondría un informe inmediato de las condiciones que se dieran en el interior de sus cuerpos. Pero esto es solo el principio. En última instancia, Parviz imagina que un día seremos capaces de descargar cualquier película, canción, página web o información desde Internet a nuestras lentes de contacto. Tendremos en nuestras lentes un sistema completo de diversiones para disfrutarlas en casa, viendo largometrajes mientras estamos tumbados en el sofá. También podremos utilizar esto para conectarnos directamente con el ordenador de la oficina a través de las lentes y manipular los archivos que aparecen ante nosotros. Mientras gozamos de la pantalla, podremos mantener una teleconferencia con la oficina sin más que parpadear. Insertando algún programa de reconocimiento de patrones en las gafas de Internet, estas reconocerán objetos e incluso los rostros de algunas personas. Existen ya algunos programas informáticos que pueden reconocer rostros previamente programados con una precisión de más del 90%. No solo el nombre, sino también la biografía de la persona con la que estamos hablando puede surgir ante nosotros mientras hablamos. En una reunión, esto puede evitar el apuro de no poder recordar el nombre de una persona con la que nos encontramos de repente. Esto puede desempeñar asimismo un papel importante en una fiesta donde estemos con muchos desconocidos, entre los que puede haber alguien muy importante sin que sepamos quién es. En el futuro podremos identificar a los extraños y conocer sus antecedentes, incluso antes de hablar con ellos. Es algo así como el mundo visto a través de los ojos de un robot en Terminator. Una cosa como esta puede revolucionar el sistema educativo. En el futuro,
durante el examen final, los estudiantes podrán consultar secretamente Internet a través de sus lentes de contacto y buscar así la respuesta a las preguntas, lo cual les planteará un problema evidente. A los profesores, que a menudo basan el aprendizaje en la mera memorización, esto implica que esos profesores tendrán que valorar más la capacidad de pensar y razonar, y no solo la de memorizar. Nuestras gafas podrán tener también una diminuta cámara de video en la montura, de tal modo que se pueda filmar nuestro entorno y luego enviar las imágenes directamente a Internet. Así, en cualquier lugar del mundo la gente podrá compartir nuestras experiencias en tiempo real. Cualquier cosa que estamos viendo podrá ser vista igualmente por miles de personas. Los padres sabrán qué están haciendo sus hijos. Los enamorados podrán compartir sus experiencias aunque estén separados por la distancia. Los espectadores de un concierto podrán comunicar su emoción a los aficionados de todo el mundo. Los inspectores que visiten fábricas lejanas podrán enviar imágenes en vivo directamente a las lentes de contacto de sus jefes. Además, un cónyuge podrá estar haciendo la compra mientras su pareja le comenta que hay que comprar. Parvis ha conseguido ya miniaturizar un chip de tal modo que éste se pueda colocar dentro de la película de polímero de una lentilla. Ha logrado colocar un LED, diodo emisor de luz, en el interior de una lente de contacto, y ahora está trabajando en una lente que tiene un conjunto de 8x8 diodos. Esta lente de contacto puede controlarse mediante una conexión inalámbrica. Parvis dice: algún día estos componentes llegarán a contener cientos de LED que formarán frente a nuestros ojos imágenes tales como las palabras, gráficos y fotografías. Gran parte del soporte físico es semitransparente, de tal modo que los portadores pueden recorrer su entorno sin chocarse con los objetos ni desorientarse. Su objetivo final, para el cual aún faltan años, es crear una lente de contacto de 3600 píxeles, tales que no tengan cada uno de ellos más de 10 micrómetros de espesor. Una ventaja de las lentes de contacto con Internet es que utilizan una potencia tan reducida, solo unas pocas millonésimas de vatio, que resultan muy eficientes en sus requisitos energéticos y no agotan la batería. Otra ventaja es que el ojo o el nervio óptico son, en cierto modo, una extensión directa del cerebro humano, de tal forma que logramos acceso directo al cerebro sin tener que implantar electrodos. El ojo y el nervio óptico transmiten información a una velocidad superior a la de una conexión de alta velocidad a Internet. Por consiguiente, una lente de contacto de Internet ofrece quizás el acceso más eficiente y rápido al cerebro. Mostrar una imagen en un ojo mediante una lente de contacto es un poco más complicado que hacerlo con las gafas de Internet. Un LED puede producir un punto de luz o píxel, pero hay que añadir un microlente para que la luz converja y directamente en la retina. La imagen final flotaría aparentemente a unos 60 centímetros de nuestros ojos. Parvis está considerando también un diseño más avanzado, consistente en la utilización de microláseres para enviar una imagen de extraordinaria nitidez directamente a la retina. Con la misma tecnología que se usa en la fabricación de chips para labrar diminutos transistores, se puede también grabar láseres diminutos del mismo tamaño, haciendo así los láseres más pequeños del mundo. Utilizando esa tecnología es posible, en principio, fabricar láseres de unos 100 átomos de diámetro. Al igual que se hace con los transistores, se puede pensar en la posibilidad de meter millones de láseres en un chip del tamaño de una uña.